tratamos de comenzar lo más puntual posible, vamos a esperar un cachito más. Veo gente de todos lados, así que nos vamos sumando de a poco. A ver si veo a alguien más. Somos 20 aproximadamente ahora, así que un numerazo muy bueno. Debo decir que cuando entré ya había varios ahí, así que genial. Veo que algunos son de a dos. Veo gente de allá, Mariola y Lorana, ¿no? Lorana, sí. Amalia, Zafardo ahí, Amalia con Guille. Mariola y Perfecto. Lorana de Neuquén Capital. Ah, mirá, de Neuquén, del sur. ¿Tenemos alguien de más al sur? ¿Alguien de más abajo? ¿Y de lo más al norte qué es lo que tenemos? Ah, Violeta, Violeta del sur también. ¿Y al norte? ¿Alguno de Capital, no? ¿O alguien de Córdoba hay? Me parece que de Córdoba no, me parece. Carla, ¿sos Así. vos? Estamos varios. Bueno, genial. Vamos sumándonos. Ahí, Albert. Ahí estás. Hola. Ahí está, nos vamos sumando. Vamos siendo. Veo a Sisi también de acá, de La Plata. Al Vasco. En que nos va a hablar el padre. A ver. Camila Berchesi. Ah, hola Amalia. Hola. Vamos a ver cómo se llama. Tenés silenciado el micrófono. Se van a ver. Hola Guille. Sí, Viole, lo tengo silenciado para dar curso a la reunión y además porque con el micrófono escucho yo solita para hablar. Ok. ¿Lo silencio? Dale. Ahí está la hermana Beatriz, no sé. Hola, Beatriz. No. Hola. Bueno, no se olviden de las próximas charlas también, ¿no? De los próximos encuentros que tenemos, que son varios. A lo largo de toda la semana vamos a estar misericordiándonos y dándonos como un abrazo de familia ruseliana bajo el espíritu de la Madre Rosuela, así que hay todos ahí, ¿eh? Vamos a tratar de, en lo que podamos, sumarnos, acompañar y difundir, que es importante para sumar a otras personas, ¿no? Porque esto para nosotros es un alimento que nos ayuda a crecer, pero puede ser mucho más alimento para los otros que están tan lejanos, y en eso está la misión. Así que, bueno, la charla más o menos va a ser de unos... Que me salió acá. A ver, ahí. Acuérdense de... Sí. Eso, vamos apagando eso, iniciando los micrófonos, no apagándolos. Perfecto. Bueno, más o menos la charla, ¿sí? Vamos a ayudar a que dure lo que estaba pautado, así que voy haciendo un poco la presentación del padre y después vamos a comenzar directamente, vamos a darle espacio a él, que es el que sabe y por el que estamos acá para que nos ayude, ¿no? El padre Cristian Bastarrachea, ¿no? Para los que los conocemos, es el vasco, no es Cristian ni Bastarrachea ni nada, sino el vasco. Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Mar del Plata el 12 de diciembre del 2014. Si no pasa mal, la data es marplatense de Mar del Plata mismo. Fue seminarista acá en la Plata, por eso hay mucha gente que lo quiere y que lo conoce de acá. Tengo entendido que de ahí mismo, de su pastoral en el Hospital de Niños, viene la relación con las hermanas y, bueno, a partir de ahí el ingreso a la familia. Fue vicario de Cristo Rey en Mar del Plata, después también del Padre Pío en Mar del Plata. Fue vicario del colegio Estela Maris, un colegio muy conocido allá de Mardel, y asesor del Movimiento Vida también de Mar del Plata. Después de un par de años de ejercicio de sacerdocio, le pidieron, y él, por su capacidad también, que vaya a estudiar en la UCA, Buenos Aires, teología con la especialidad en Sagradas Escrituras, y por eso nos va a dar esta charla. Les digo como nota de color que el vasco siempre tuvo fama de ser muy inteligente en el seminario, así que por algo era. Así que tratemos de aprovecharlo, ¿sí? Y escuchemos lo que nos va a ayudar a reflexionar con la palabra. Vasco, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mati. Y muchas gracias a toda la familia de la Misericordia también. Como dijo ahí Mati, conocí la familia en el hospital, no solo viendo el accionar de la Misericordia para con los pacientes y su familia, sino siendo yo también objeto de esa misericordia, destinatario de esa misericordia, ¿no? Así que la verdad que
es un lugar, la familia de la misericordia, donde me siento realmente cómodo, a gusto, me ha marcado. Y bueno, mi estudio, por ejemplo, ahora estoy en periodo de tesis, el arduo trabajo de escribir la tesis, y el tema es la misericordia en la carta a los hebreos, así que seguimos profundizando por ahí. Pero no vamos a tocar solamente la misericordia en la carta a los hebreos, de hecho no vamos a pasar por ahí. Bueno, comenzamos. A ver, ¿ven ahí el PowerPoint? Háganme alguna seña. Bien, genial. Entonces, la idea de esto es ver un poquito, bueno, ¿qué entendemos por misericordia a través de las Sagradas Escrituras? Seguramente han escuchado más de una vez y en el contexto fundamentalmente del Año de la Misericordia, que tuvimos hace poco, donde ahí el Papa Francisco invitó de forma insistente a rezar, pensar y accionar en esta misericordia. Lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué es la misericordia? ¿Sí? Y me gustaría interactuar un poco, pero vamos a hacerlo más adelante. No. ¿Qué tienen? Escriban en el chat una definición cortita de misericordia. Perdón. A ver si se puede. Compasión acá, a ver, Darío Risuto, compasión con el sentir del otro. ¿Quién más se me anima a una definición de misericordia? Dice Vanina, mi corazón dice que es parte de la piedad de nuestro Señor. No importa que piensen que es una clásica o algo que ya escucharon, ¿eh? Amar, acompañar, escuchar, humildad de corazón, sentir con el otro. Bien, son todas, hay varias, van llegando ahí de a poquito, ternura de Dios, perdonar, todas definiciones de misericordia muy acertadas, pero no son las únicas y la única vista que ha tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, si nosotros vemos, acá tenemos un texto de Séneca, este filósofo estoico romano, y él tenía una visión negativa de la misericordia. Corresponde investigar qué es la misericordia, dice, pero esta es un vicio del alma. Los hombres buenos practican la clemencia y la mansedumbre, pero evitarán la misericordia porque es un vicio del alma débil que se derriba ante la presencia del mal ajeno. Vemos que tiene una mirada totalmente negativa acerca de a qué nos referimos con misericordia. Gracias a Dios, no fue el único de los pensadores extrabíblicos o religiosos que habló sobre la misericordia. Tenemos dos más acá, Cicerón y Aristóteles, que ya van a una mirada bastante más benevolente. Es la pena que se siente ante la miseria de una persona que padece una injusticia, y Aristóteles, un cierto pesar por la aparición de un mal destructivo y penoso en quien no lo merece. Y acá nos vamos acercando a algunas de las definiciones que ustedes fueron dando recién, ¿no? Es esa inclinación hacia un mal, pero es una inclinación positiva, no como la que decía Séneca. Y acá tenemos la definición que más nosotros conocemos. Misericordia, etimológicamente entonces viene de miserus y cor cordis.
el corazón que se inclina ante la miseria. San Agustín va a decir, indica la forma en que se siente el corazón cuando se encuentra ante la persona que sufre miseria, ¿sí? Aquella persona que está sufriendo. Vemos que la noción de misericordia es bien amplia. Nosotros, al hablar de misericordia, lo que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de un concepto, de una palabra latina, que, como sucede muchas veces con las traducciones, no tenemos equivalencia directa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos en inglés I am, en inglés entendemos que puede ser, estar, en algunos contextos, ¿verdad? Pero si lo tenemos que pasar al español, tenemos que elegir uno de esos matices. Bueno, cuando hablamos de misericordia en las Sagradas Escrituras tenemos el mismo problema. No vamos a encontrar el equivalente exacto de misericordia en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia cuando hablamos de misericordia? Lo primero que podemos hacer es un paneo sobre las distintas palabras o términos que se utilizan para hablar de esta realidad, que nosotros la definimos con una sola palabra, pero vamos a ver que es bien amplia. Tenemos en Hebreos 7 términos, todo el Antiguo Testamento en sus textos hebreos, 7 términos en los cuales podemos hablar, ya sea de la misericordia con distintas formas. Las más importantes son las 3 de arriba, que vemos ahí, Gesed, Rahamim y Hanan. Gesed, bondad, gracia, amor, fidelidad, misericordia. Rahamim es el plural de Rahem. Rahem es el seno materno, son las entrañas. Quizás este es uno de los significados que más ha quedado quizás entre nosotros después del año de la misericordia, ¿no? Aquel que siente como una madre, siente a su hijo, ¿no? Aquel que se comporta como una madre, aquella persona que se comporta como una madre con su hijo, ¿verdad? Esto es Rahamim, ¿no? El plural implica esto, esas entrañas de misericordia, ese apego instintivo de una persona a otro. Hanan viene de gen, que significa gracia, ese don gratuito, algo que se regala sin esperar absolutamente nada a cambio. Manifestación de la benevolencia, clemencia, piedad, misericordia. Hamal, que está relacionado con toda la cuestión del perdonar. Hus, piedad. Nihum, compasión. Y Emet, que a nosotros nos es conocida porque de ahí viene el amén, aquello que es sólido, estable, firme, que no se mueve, aquello que me da seguridad. En definitiva, ¿no? Vemos que tenemos un amplio margen. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, nos achicamos un poquito más y ya tenemos Helios, Splagnizomai y Oiktirmos. Son los 3 grandes conceptos que engloban la realidad de la misericordia en toda la Sagrada Escritura. Helios suele traducir a Gesed, que era la primera de las grandes palabras, el que siente en sí lo que se siente. Splagnizomai, que traduce Rahamim, esta expresión de San Pablo, entrañas de misericordia, bueno, utiliza esta palabra, Splagnizomai. Y Oiktirmos, esta cuestión más gratuita de parte de Dios, traduciendo Hanan o Hanum, ¿no? Entonces, vemos que al hablar de misericordia en las Sagradas Escrituras, estamos hablando de amor, estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de algo que es firme, algo que es gratuito, ¿sí? Algo que sale de lo profundo de la persona, tiene un campo bastante amplio todo esto. Metiéndonos ya propiamente
en los textos de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Y acá esto es genial para poder nosotros reivindicar esa imagen de Dios del Antiguo Testamento que tantas veces fue tan vapuleada, ¿no? En algunas épocas se ha dicho incluso hasta que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro, porque lo vemos a Jesús misericordioso y el Dios del Antiguo Testamento irascible, el vindicativo. Bueno, eso era una forma que tenía el pueblo de Israel de entender distintos aspectos de Dios y que fue purificando a lo largo del tiempo hasta llegar al Dios que es amor en el Nuevo Testamento, pero es el mismo Dios. Veamos qué dice él mismo sobre él, Dios. Este corto pasaje de Éxodo 34, uno de los primeros libros de la Sagrada Escritura, y que va a marcar después el hilo conductor absolutamente de todo el Antiguo Testamento. Acá, ¿cuál es el contexto de este texto? El pueblo había hecho el becerro, Moisés se enojó, rompió las tablas y Dios le pide que vuelva a elaborar unas tablas donde él iba a redactar nuevamente la ley y lo hace subir. Cuando sube a la montaña, tiene esta expresión hacia Moisés, ¿no? El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y de gran amor y fidelidad. Notemos esto. Dios da de sí 5 características y 4 tienen que ver con la misericordia. De las 5, con las palabras. Lento para enojarse es otra palabra, en realidad es una frase lo que se utiliza en el texto hebreo, ¿sí? Pero habla también de la misericordia, con lo cual todas las características que Dios da de sí mismo están relacionadas con la misericordia. Vemos que, en definitiva, Dios se revela ya desde los inicios como el Dios misericordioso, no como otra cosa. Dios de sí mismo dice que es misericordioso. El Señor es un Dios rahum, es decir, que siente como una madre siente. Es clemente, se da gratuitamente, hanum. Lento para enojarse. Es rico en gesed, en inclinarse hacia el mal del otro. Y en todo esto es firme, es estable, no se mueve, es emet, ¿no? Este texto es tan importante que se transformó a lo largo de la historia del pueblo de Israel en un credo, así como nosotros tenemos el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, el credo corto, el credo largo. Bueno, el pueblo de Israel, uno de los credos es: Dios es misericordioso y clemente, o clemente y misericordioso. Y lo tenemos atestiguado sobre todo en la época del posexilio, ¿sí? Y fuerte en los salmos. Estos son los ejemplos más fuertes de esta profesión de fe. Esto entonces, Dios no solo se presenta como el Dios misericordioso, sino que el pueblo de Israel también lo reconoce y lo puede ver como el Dios misericordioso a Dios. En los salmos aparecen varias veces, acá puse solamente 2 salmos, donde aparecen las tres palabras más importantes para hablar de Dios. El Salmo 51-50, el famoso Salmo Miserere: piedad de mí, Señor, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi falta, que lo hemos cantado varias veces, sobre todo en la época, en los tiempos penitenciales, en nuestra liturgia. Aparece los viernes en la liturgia de las horas, en las laudes, ¿sí? El Salmo 103, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Vemos que esta profesión de fe, esto que Dios había dicho inicialmente de él, también lo reconoce.
¿Por qué es importante este acento de los salmos? Porque en todo lo que son profecías, y en este caso el texto de Éxodo, es Dios el que habla al hombre, ¿no? Cuando leemos el texto de Éxodo, ¿no? Dios le dice a Moisés. Cuando habla un profeta, es Dios que habla a través de Moisés. Pero en el Salmo, es el hombre el que le habla a Dios a través de la palabra inspirada, a través de la misma palabra que Dios fue goteando en el corazón de la persona, ¿no? Con lo cual, estas características expresadas en los salmos son la clara prueba de que el pueblo de Israel realmente lo veía a Dios como un Dios misericordioso, ¿sí? Un Dios que se da gratuitamente, un Dios que se compadece, un Dios que se inclina, no un Dios lejano, sentado allá en su nube, al cual no le importa todo lo otro. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? ¿Qué relación hay entre esto y otro? En el Nuevo Testamento, el gran misericordioso, el Dios misericordioso, es el Verbo hecho carne, es Jesús mismo. Y aparece fundamentalmente estas actitudes de misericordia con Dios, ¿sí?, en su actitud hacia los pecadores. Acá cité 2 ejemplos, pero podemos citar varios textos de San Juan, también de Marcos, donde lo vemos a Jesús con actitudes misericordiosas. Quizás las más relevantes me parecieron estas. El capítulo 15 de Lucas, donde se tratan las 3 parábolas de la misericordia, donde la parábola más fuerte y más importante es la del Padre Misericordioso, y esta discusión en Mateo con los fariseos, donde Jesús manda a estudiar la Sagrada Escritura y en particular al profeta Oseas. Vayan y aprendan, o vayan y estudien, indaguen, qué significa quiero misericordia y no sacrificio. Este texto que nos resuena siempre en el oído y en el corazón, fundamentalmente. Jesús además va enseñando esta misericordia en distintos pasajes. Al inicio del Sermón de la Montaña, lo que tenemos son las bienaventuranzas. Y una de ellas, de las más importantes, es felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Si nosotros continuamos en el Sermón de la Montaña, vamos a encontrar el texto paralelo al de Lucas que tenemos abajo, que es realmente interesante la conjunción de estos 2 textos. Mateo va a decir, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Lucas dice, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. ¿Qué nos están diciendo los evangelistas? Que la perfección en el cristiano es la misericordia. A veces tomamos la noción de perfección para la vida cristiana en una noción extra religiosa o incluso pagana. Acá los evangelios nos están diciendo bien claro cuál es nuestra perfección. Es decir, no vamos a poder ser plenos, totales, no vamos a poder ser aquellos que Dios quiere que seamos si no somos misericordiosos. Este paralelo entre estos 2 textos, el de Mateo y el de Lucas 6, ¿no?, es realmente notorio. Y esto, misericordioso, acá acentuando la noción de gratuidad. Recordemos que oiktirmos traduce Hanun, Hanan, ¿no? Gen, gracia, gratis, lo que es dado gratuitamente. En Lucas, la misericordia tiene un acompañante particular, y es el verbo eidon, que nosotros traducimos acá por ver. Aparece el verbo splagnizomai 3 veces, 2 en parábolas, la del buen samaritano y el Padre misericordioso,
y uno en un hecho. Jesús que va entrando y ve la viuda de Naín que llevaban a sepultar a su hijo. Y une los dos verbos, el ver y el conmoverse. Este verbo ver no implica solamente una capacidad física, como quien mira. En otros textos, como por ejemplo la triple profesión de amor de Pedro, ¿recuerdan este pasaje en el capítulo 21 de Juan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por allá, al final le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te amo. Señor, tú lo eidon, en otro tiempo, tú lo sabes, es decir, este ver significa conocer, entrar en contacto directo y estrecho con aquello que se ve. No es el mirar de una vaca que ve los autos pasar en la ruta 2, ¿verdad? Es alguien que entra en contacto. Por eso, como entra en contacto, es que se conmueve, tiene misericordia, se deja que las entrañas se le revuelvan, se le retuerzan, se muevan. ¿Por qué? Porque el otro ya en definitiva no es otro, soy yo, ¿no? Es el hijo de mis entrañas, ¿no? Las invitaría a aquellas que fueron mamá, o quizás hay alguna embarazada, no sé, ¿no? Que vuelva a su memoria emotiva de esos momentos en donde sentían al bebé moverse en la panza, ¿no? Bueno, es esto, ¿es otro el bebé en la panza? Es otro, pero también es parte de la madre, ¿no? Bueno, esta es la actitud que acá Jesús hace, vio y se conmovió con la viuda de Naín, y esa es la actitud que Jesús invita, con el ejemplo del buen samaritano, cuando todos vieron y pasaron de largo, utiliza el mismo verbo ver, vieron y pasaron de largo, pero el buen samaritano vio y dejó que las entrañas se le muevan. No le puso barrera, no le puso un peaje a su corazón, ¿sí? A su interioridad. Y lo mismo con el Padre Misericordioso, que lo ve venir de lejos, se conmueve y sale corriendo al encuentro. Después de este ver y conmoverse, hay una acción concreta, en los tres casos. Resucitar al hijo de la viuda, curar al que había sido asaltado en el camino, ir corriendo al encuentro del hijo que vuelve con el rabo entre las piernas, diría el Chavo del Ocho. Sobre el final del Evangelio de Mateo, tenemos las llamadas obras de misericordia, que también las hemos escuchado y rezado un montón de veces. Estas obras no las podemos separar de todo lo anterior. El dar de comer, el dar de beber, el dar alojamiento, el visitar, el vestir, el ir a ver, no son acciones sociales altruistas que brotan de soy una buena persona simplemente. Está genial eso. Pero para nosotros brota de un encuentro que significa ver y dejarnos mover las entrañas, dejarnos revolver, dejarnos tocar. Brota de algo que es gratuito, no pretendo recibir nada a cambio. Hanún, ¿verdad? Todo eso, ese gran campo que vimos al principio, es el motivo por el cual después se acciona. Y se acciona con una conciencia. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, también lo hicieron conmigo. Es una actitud claramente espiritual, no solamente algo altruista, que es bueno, no estamos diciendo otra cosa, pero nosotros tiene que brotar de otro lado, ¿sí? Como Jesús brotó de otro lado.
Entonces lo vemos a Jesús que habla sobre la misericordia, que discute sobre la misericordia, que acciona con la misericordia, pero también lo vemos a Jesús rezando misericordia. Leemos este pasajito, ¿sí?, de Mateo 26. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y dispersaré a las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. ¿Cuál es el contexto? Es la última cena. Está con sus discípulos y canta los salmos, ¿no? Última cena, uno anuncia que uno lo va a entregar, sabe que lo que viene es la pasión, muerte en cruz y la resurrección, está todo condensado acá, y el futuro reencuentro con los discípulos. Ahora, ¿qué salmo es este? Si nosotros revisamos la liturgia pascual judía, ¿sí?, de la cena pascual, vemos que el último de los salmos es el que se llama el Gran Jalel. Tenemos el pequeño Jalel, que son 5 salmos, del 113 al 118, y el Gran Jalel, que es el Salmo 136 para nosotros. Es una gran acción de gracias. Jalel es de donde viene aleluya, acción de gracias, te alabo, alabanza. ¿Por qué lo reconocemos nosotros? Porque es ese salmo que repite una y otra vez, hasta el cansancio, esta antífona: porque es eterna su misericordia. ¿Por qué es eterna su misericordia? 16 veces habla de la misericordia. Va diciendo: pasó esto, bueno, esto pasó porque es eterna su misericordia. Esto porque es eterna su misericordia. Hizo tal cosa porque es eterna su misericordia. Tiene la capacidad de alabar, contemplar la creación, contemplar la propia historia y mirar para adelante este salmo. Y queda claro que Mateo quiso dejar en claro que Jesús lo rezó este salmo antes de ¿qué? Antes de sufrir la pasión, antes de morir, antes de resucitar y después de haber compartido todo lo que compartió con sus discípulos. Jesús hace su gran acción de gracias y puede ver todo lo anterior y todo lo que va a venir en clave de misericordia de Dios, incluso lo doloroso que va a significar la pasión y la muerte en cruz, ¿verdad? Jesús tiene esto. Al rezar este salmo, lo que hace es esto: se entrega plenamente en las manos de este Dios que es realmente misericordioso. Podríamos hablar de otros ejemplos de misericordia a lo largo de toda la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay numerosos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, les dije al inicio que mi tesis está siendo sobre la misericordia en la Carta a los Hebreos. No tocamos Carta a los Hebreos ahora. ¿Por qué? Porque quería que nos quedemos con esto, así respetamos un poco los tiempos y podemos rezar un poco con este mismo salmo. El salmo que rezó Jesús antes de su pasión, pero sobre todo antes de la resurrección. Está dividido en 3 partes, ¿verdad? Una introducción, que es una alabanza, una presentación de la misericordia de Dios en la creación. Vamos a ver un montón de imágenes. Después, una presentación de Dios en una historia concreta, la de un pueblo, en cosas que a nosotros quizás nos resulten un poco chocantes.
mató a tal rey, venció a tal otro, pero animémonos a ver esto. El autor del Salmo puede ver todo bajo las manos del Dios que es providente. Y una conclusión en la cual cierra. Los invito a que lo vayamos rezando a este Salmo, de a poquito, pero ahora que desmuten los micrófonos. Por favor. Y vamos a hacer así. A ver quién tengo. Mira, la tengo a la hermana B acá. Hermana, vos vas a ir leyendo lo de negro y el resto a modo de letanía, y los invito incluso a cerrar los ojos e ir imaginando ustedes, ¿sí? Imaginando la creación, imaginando sus momentos difíciles, imaginando lo que ven, sus sueños, sus proyectos, y repitamos todos juntos esta antífona. Seguramente más de uno ha estado en alguna ordenación o profesión religiosa y vieron que se canta la letanía de los salmos, ¿no? Ruega por nosotros, ruega por nosotros. Bueno, ahora la idea es que nosotros nos podamos meter también en esto y rezar nosotros. Volvamos sobre lo del principio. Dios continuamente habla. El hombre que le contesta a Dios, es la persona que le contesta a Dios. Por eso es que en la liturgia tenemos después de la primera lectura el Salmo, ¿no? A este Dios que nos habló, nosotros le contestamos, le rezamos. A veces le rezamos con alegría, a veces le rezamos con pesar, a veces con incertidumbre, a veces con proyectos, con sueños. Sería muy lindo también que de acá en adelante empecemos a darle más fuerza a los salmos dentro de nuestra liturgia, nuestra preparación para la celebración eucarística dominical, por ejemplo. Incluso lo digo yo como cura, que cuando predico la primera lectura, la segunda, el Evangelio y el Salmo, bien gracias, ¿no? Y el Salmo es la palabra, es la respuesta que nosotros tenemos para con Dios, y esa respuesta inspirada. Entonces los invito a que comencemos a rezar. Entonces, Bea, te pido que vos vayas leyendo la parte en negro y el resto vamos repitiendo. Aquel que quiere cerrar los ojos, lo cierra, que quiere ir imaginando, pero entrando en esta dinámica. Sabiendo esto, que esta misericordia entonces es gratuita, es total, es una misericordia de un Dios que se inclina hacia el mal del otro, es una misericordia inamovible, Emet, es ese sentimiento de la madre para con su hijo en su vientre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Al único que hace maravillas. Porque es eterna su misericordia. Al que hizo los cielos sabiamente. Porque es eterna su misericordia. Al que afirmó la tierra sobre las aguas. Porque es eterna su misericordia. Al que hizo grandes desastres. Porque es eterna su misericordia. El sol para gobernar el día. Porque es eterna su misericordia. La luna y las estrellas para gobernar la noche. Porque es eterna su misericordia. Al que hirió a los primogénitos de Egipto. Porque es eterna su misericordia. Y sacó de allí a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Con mano fuerte y brazo poderoso.
porque es eterna tu misericordia. que abrió en dos partes el mar rojo, porque porque es es eterna eterna su misericordia. al que hizo pasar por el medio a Israel, Porque es eterna su misericordia. y hundió en el mar rojo a sus tropas, Porque es Eterna su misericordia, al que guió a su pueblo por el desierto, porque es eterna su misericordia. al que derrotó a reyes poderosos, porque Es eterna tu misericordia. y dio muerte a reyes temibles, porque es Eterna su misericordia. a Sihón, rey de los amorreos, Porque Es eterna misericordia. y a Og, rey de Basán, porque es Eterna su misericordia. al que dio sus territorios en herencia, porque Eterna su misericordia. en herencia a Israel, su servidor, Porque es eterna su misericordia. al que en nuestra humillación se acordó de nosotros, Porque es eterna su misericordia. y nos libró de nuestros opresores, porque Es eterna su misericordia. y da el alimento a todos los vivientes. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los cielos, porque Es eterna su misericordia. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros es esta. ¿Te animás a hacer tu propio salmo? ¿No? Quizás esto como tareita de oración para ir regando también toda esta semana de misión. Animarnos cada uno a poder hacer nuestro propio gran jalel, nuestro propio salmo de alabanza a Dios. Animarnos a contemplar la creación, por más que el tiempo esté feo, no sé cómo estuvo por sus lugares. Ayer estuvo granizando feo y el día estuvo feo acá en Mar del Plata, pero sin embargo ver el mar embravecido es un espectáculo hermoso donde te muestra la grandeza de este Dios que supera incluso ese mar embravecido. Poder ver el campo, los pájaros, ¿no? La creación entera que Dios hizo para cada uno de nosotros. Animarnos a recorrer nuestra vida, como lo hace el Salmo también. Toda la historia, los momentos fundantes, alguno que quizás fue un momento así nomás, pero buenos, malos, donde Dios pasó, poder recordarlo. Poder entregarle nuestros sueños y nuestros proyectos, personales, familiares, comunitarios, los de la congregación, los de la familia, como hizo Jesús, que le entrega, con el canto del Salmo al finalizar la cena, le entrega su pasión, le entrega la cruz, le entrega la resurrección y alaba por eso, alaba por el futuro reencuentro. Ahora que estamos en este tiempo de pandemia, qué disonante nos suena decir, y estuvimos de cuarentena porque es eterna tu misericordia. Sin embargo, el Salmo nos invita a eso, a poder ver la providencia de Dios y su misericordia incluso en esto, en alguna pérdida. Están habiendo tantas pérdidas a causa de la pandemia, de distintas clases, ¿no? Sobre todo vidas. Pero bueno, animarnos a esto, recordar siempre, es eterna su misericordia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Entonces le agradecemos al Padre Cristian esta hermosa reflexión y esta invitación a llegar a la oración, ideal para comenzar de esta manera también la misión, ¿no? Llevándolo a nuestras oraciones, pidiéndole a Dios esta asistencia para con nosotros, y pedirle también que acompañe esta misión. Así que, bueno, agradecerle una vez más. Nos comprometemos a rezar por él, ¿sí? Para que pueda también ejercer, ¿no?, su sacerdocio y difundir. Perdón, si podemos mutearlos, Sí, muteemos todos los micrófonos porque si no, no se te escucha bien, ¿sabes? perfecto. Gracias, Lucía. Ahí está. Bueno, no, les decía esto, ¿no? Que nos comprometamos a rezar por Cristian también, ¿no? Para que esto que nos compartió a nosotros también después se siga enriqueciendo con sus estudios, con la tesis que está haciendo, y que este camino también sea un camino de santificación para él, y pueda todo esto que nos ayuda a nosotros hoy también brindarlos a otros con lo que la Iglesia le vaya pidiendo, y pueda mantener siempre esa fidelidad, ¿no? Así que bueno, comenzamos entonces esta semana de misión con esta reflexión sobre la misericordia, ideal para nuestra familia la misericordia, y bueno, vamos a pedirle igual al Padre que nos dé la bendición, si bien más tarde tenemos hay una misa, pero también los invito a que después de esto se sumen a las 8 a la misión de arte, ¿no?, con Filocalia, así que podemos seguir enganchados en la familia misionera, y le pedimos al Padre entonces que nos dé la bendición. Bueno, muchas gracias a ustedes. Rezo por la misión como parte de la familia que soy. Estoy ofreciendo la Eucaristía por este tiempo de misión. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor, el Dios misericordioso, el Dios fiel, que se inclina hacia nosotros, ese Dios que nos elige, que nos ama, que nos llama y nos envía a anunciarlo, por intercesión de la Madre Roselo, la Beata Ludovica, los bendiga, proteja y acompañe ustedes, sus familias, las personas que llevan en su corazón, toda la familia de la misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Nos seguiremos viendo.